están, jóvenes? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos en el capítulo de termodinámica y específicamente vamos a tocar el tema del ciclo Otto. Sin embargo, para esto es necesario una pequeña introducción a este ciclo termodinámico. El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, de encendido provocado por una chispa eléctrica. Es decir, por ejemplo, motores de gasolina, etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles. El ciclo Otto fue inventado por Nicolás Otto en 1876. Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante. La eficiencia o rendimiento de un motor de este tipo depende de la relación de compresión, R minúscula, que es la proporción entre los volúmenes máximo y mínimo de la cámara de combustión. Esta proporción suele ser de 8:1 hasta 10:1 en la mayoría de los motores Otto. Ahora, consideremos que en un ciclo termodinámico, como es el ciclo de Otto, se conoce la relación de compresión R minúscula y que la relación de calores específicos es gamma. Vamos a demostrar que la eficiencia térmica eta de un ciclo Otto está dada por la ecuación tal como se muestra en la diapositiva. Bueno, resolvamos entonces este problema. Todo el enunciado que se ha planteado minutos atrás, de forma gráfica, ya se ha interpretado en un diagrama presión versus volumen. Es importante recordar que los procesos A, B y CD son procesos adiabáticos. Los procesos B, C y DA son procesos isocóricos. Eso quiere decir que este volumen, el volumen de A, es igual al volumen de D. Y de manera similar, el volumen en el estado B es igual al volumen en el estado C. El problema pide determinar dos cosas. Por una parte, vamos a hallar la eficiencia térmica. Eso se representa con la letra griega eta, tal como expresaba el enunciado, y adicionalmente vamos a determinar la variación de entropía, pero de todo el ciclo termodinámico. Vayamos con la primera parte del problema, inciso A. Habíamos indicado que un método para determinar la eficiencia térmica consiste en determinar los calores y sus correspondientes signos en cada proceso termodinámico. Apliquemos nuevamente ese método entonces. Empezamos con el proceso AB. El proceso AB es un proceso adiabático. En cualquier proceso adiabático no existe transferencia de calor. Consecuentemente, el calor AB simplemente es igual a 0. El calor BC. El calor BC es un proceso a volumen constante. En un proceso a volumen constante, el calor transferido es igual al número de moles, calor específico a volumen constante, por variación de temperatura, delta T. Esta ecuación general la aplicamos al proceso BC. Esto es igual a NCB delta T, temperatura final,
temperatura en el estado C menos temperatura inicial, temperatura en el estado B. Ahora, es importante conocer el signo de este calor. Y como por el momento eso no es tan visible en esta ecuación o en esa gráfica, vamos a recurrir al siguiente artificio. El calor BC también se puede escribir como el número de moles, calor específico a volumen constante, paréntesis, temperatura en el estado C. De acuerdo a la ecuación de estado, la temperatura es el producto de la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la constante universal. Esta ecuación general la aplicamos al estado C. Nada más. Menos, de manera similar, la temperatura en el estado B va a ser, aplicando la misma ecuación de estado, presión en B, volumen en B, dividido entre número de moles por R. Aquí podemos apreciar que el número de moles se simplifica. Por otra parte, la constante R sale como factor común en el denominador. Y el gráfico ahora sí nos permite notar que el volumen en C es igual al volumen en B. Este factor es común. Entonces, en definitiva, el calor BC puede ser reescrito como calor específico a volumen constante. Este factor es el volumen en B, ¿sí?, dividido entre la constante universal de los gases. ¿Qué nos queda en el paréntesis? Nos queda la presión en C menos la presión en B. Esta ecuación sí es más sencilla de interpretar mediante el gráfico presión versus volumen. Fíjense, observando el diagrama presión versus volumen, que la presión en C es mayor que la presión en B. Consecuentemente, este binomio tiene signo positivo. Y obviamente todo este término es igual al signo de este calor. En definitiva, el calor BC tiene un signo positivo. Continuamos. Vamos con el calor AB, BC, vamos con el calor CD. El calor CD corresponde a un proceso adiabático, también denominado proceso isoentrópico. En un proceso adiabático no existe transferencia de calor, consecuentemente este término es igual a cero. Finalmente vamos con el último proceso, que es el proceso de A. El proceso de A, como se trata de un cicloto, es un proceso isocórico. En forma general, el calor transferido en un proceso isocórico es igual al número de moles, calor específico a volumen constante por variación de temperatura. Esta ecuación general la aplicamos a este proceso, al proceso de A. ¿Qué vamos a obtener? Número de moles, calor específico a volumen constante, delta T, temperatura final en este proceso, en este caso temperatura en el estado A, menos temperatura inicial. Es decir, en este proceso la temperatura inicial es la temperatura correspondiente al estado D. Procedamos con el mismo artificio matemático. Esta expresión es equivalente a escribir lo siguiente. El calor de A es igual al número de moles, calor específico a volumen constante. De acuerdo a la ecuación de estado, la temperatura en el estado A es la presión en A, volumen en A, sobre el número de moles por constante universal, menos temperatura en D. De acuerdo a la ecuación de estado es presión en B, volumen en B, sobre número de moles constante universal. El número de moles se simplifica.
Y esta ecuación ya puede ser interpretada más fácilmente utilizando el diagrama presión versus volumen. Tenemos que tomar en cuenta que el volumen en A es igual al volumen en D, pero aquí ha habido un pequeño detalle, ¿no es cierto? La temperatura en D en realidad es presión en D por volumen en D. Entonces, corrijamos ese pequeño error. Ahora sí, el diagrama presión versus volumen nos ayuda a indicar que el volumen en A es igual al volumen en D. Este es un factor común, entonces. Lo factorizamos y ¿qué vamos a obtener? En el numerador vamos a tener calor específico a volumen constante, volumen en A dividido entre R. Paréntesis, ¿qué nos ha quedado? Presión en A menos presión en D. Este término es positivo. El calor, el signo del calor, está definido por este binomio. Analicemos este binomio. ¿Cómo es la presión en A respecto de la presión en D? El diagrama presión versus volumen claramente nos está mostrando que la presión en el estado A es menor que la presión en el estado D. Consecuentemente, este binomio tiene signo negativo. Listo. Entonces, en este ciclo Otto, que es un ciclo que está formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isocóricos, hemos determinado el calor en cada proceso. Y lo más importante, se ha determinado el signo correspondiente a cada uno de ellos con la ayuda del diagrama presión versus volumen. Como ya tenemos los cuatro calores y tenemos sus signos correspondientes, aplicamos la definición de eficiencia térmica. La eficiencia térmica o rendimiento de un ciclo termodinámico se simboliza por la letra griega eta, que es igual, en su forma simplificada, a 1 menos valor absoluto del calor de salida dividido entre el valor absoluto del calor de entrada. Y este resultado al final se debe multiplicar por 100. Esto es igual a 1 menos, en el numerador de esta ecuación se deben colocar todos los calores negativos. En el denominador se deben colocar todos los calores positivos. En un ciclo de Otto, el calor de salida corresponde al calor de A. Es el único calor negativo. Entonces, utilizamos esta expresión. Deberíamos copiar NCB, paréntesis, T sub A menos T sub D, en valor absoluto. Pero no olvidemos que es una cantidad negativa. Entonces, justamente aplicamos el valor absoluto. Y para eso factorizamos un menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. ¿Y qué nos queda? Nos queda simplemente N, calor específico a volumen constante, paréntesis, temperatura en D menos temperatura en A. Es importante tomar en cuenta que lo que el valor absoluto hace a esta cantidad es que sea positiva. Esta cantidad ya es positiva. Dividido, en el denominador van todos los calores positivos. El calor positivo en este ciclo corresponde al calor BC, a esta cantidad. Como esta cantidad ya es positiva, el valor absoluto está por demás. Y simplemente debemos anotar NCB, paréntesis, temperatura en C menos temperatura en B. Se simplifica NCB. Y aparentemente la eficiencia térmica de un ciclo Otto es función de las 4 temperaturas en los estados A, B, C y D. Pero no olvidemos que el problema o el enunciado indicaba claramente que como datos se conocía a la relación de compresión R y a la relación de calores específicos, ¿no? La relación de compresión R en un ciclo Otto
es la relación del volumen máximo entre el volumen mínimo. En nuestro ejemplo en particular es el volumen en A dividido entre el volumen en B. Y de nuestros apuntes teóricos nosotros sabemos que gamma es la relación de calores específicos. Calor específico a presión constante dividido entre calor específico a volumen constante. Entonces, como se conoce R y gamma, esta ecuación debe ser operada de forma algebraica de tal manera que quede solamente en función de estas dos variables. ¿Qué hacemos entonces? Continuemos acá. La eficiencia térmica es igual a 1. En el numerador y denominador vamos a factorizar estas cantidades. La temperatura en D. Paréntesis, aquí vamos a obtener 1 menos temperatura en A dividido entre temperatura en D. Dividido, aquí vamos a factorizar temperatura en C. Y vamos a obtener en el binomio 1 menos temperatura en B dividido entre temperatura en C. Esta que sea la ecuación número 1. Una vez que tengamos limpia la pizarra, vamos a continuar, por favor. Continuemos, por favor. Habíamos quedado en que la eficiencia térmica operada de forma algebraica queda mediante la ecuación número 1. Ahora tratemos de relacionar estas 4 temperaturas. Para eso nos vamos a apoyar en el primer proceso adiabático. El primer proceso adiabático es el proceso AB. En un proceso adiabático se cumple la ley de Poisson, que indica que el producto de la presión por el volumen elevado a la gamma es igual a una constante. La ley de Poisson la aplicamos al proceso AB. Es decir, aquí vamos a tener presión en A, volumen en A la gamma, igual a presión en B, volumen en B a la gamma. Y a diferencia de lo que hicimos en el ciclo de Carnot, para que ustedes realicen su propia comparación, directamente en esta ecuación vamos a reemplazar el valor de la presión, pero de la ecuación de estado. No olvidemos que de la ecuación de estado tenemos que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles, constante universal, temperatura. De esta ecuación, la presión es igual NE de T dividido entre el volumen. Reemplacemos entonces. Entonces, ¿en qué se transforma la ley de Poisson? Presión en A, número de moles, R, temperatura en A, dividido entre el volumen en A, por volumen en A elevado a la gamma, igual presión en B. De la ecuación de estado, la presión en B es número de moles, constante universal, temperatura en B, dividido entre el volumen en B. Y esto está multiplicado por el volumen en B a la gamma. Se simplifica la cantidad NR. Y tenemos, y podemos llegar a la siguiente conclusión. El producto de la temperatura en A por el volumen en A elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en B, volumen en B, elevado a la gamma menos 1. Fíjense que esta es una ecuación que relaciona volúmenes y temperaturas y ha sido deducida a partir de la ley de Poisson. Y en este caso está aplicada específicamente para el primer proceso adiabático, que es el proceso AB. No hace falta repetir todo el procedimiento. Esta ecuación la aplicamos al otro proceso adiabático, al proceso CD. Simplemente intercambiamos subíndices. ¿Qué vamos a tener aquí? Producto de la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es igual al producto de la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1. El otro proceso adiabático, en un caso es el estado C
y en el otro caso es el estado D, la misma ecuación. Si ustedes recuerdan, en el ciclo de Carnot, las ecuaciones creo que las hemos multiplicado. Veamos, en este caso, qué operación matemática conviene realizar. Para eso, vamos a aprovechar las características de un ciclo Otto, es decir, el volumen en A es igual al volumen en D. ¿Dónde están esos dos términos? Están justo aquí. En este caso, a diferencia de multiplicarlos como hicimos en el ciclo de Carnot, en este caso conviene dividir estas dos ecuaciones. Y dado que el volumen en A es igual al volumen en D, este término se simplifica. Por otra parte, el volumen en B es igual al volumen en C, esta cantidad también se simplifica. Y obtenemos ese cociente de 4 temperaturas. De esa última ecuación conviene despejar esta cantidad, la temperatura en A dividida entre la temperatura en D. ¿A qué va a ser igual? Bueno, en realidad ya está despejada. La temperatura en A sobre la temperatura en D había sido simplemente igual a la temperatura en B dividido entre la temperatura en C. Si alguien en la parte intermedia se preguntaba por qué razón hemos factorizado la temperatura en D en el numerador y la temperatura en C en el denominador, ese artificio matemático se debe a que en un ciclo Otto las 4 temperaturas se relacionan mediante esta ecuación. Este cociente de temperaturas, temperatura en A sobre temperatura en D, había sido igual a este otro cociente, temperatura en B sobre temperatura en C. Es decir, estos dos paréntesis son iguales. Consecuentemente, se simplifican. Por lo tanto, la eficiencia térmica de un ciclo Otto había sido igual a 1 menos temperatura en D sobre temperatura en C. Nuestra respuesta ya está simplificada, pero no olvidemos que estas temperaturas no se conocen. Lo que el problema o el enunciado nos indican que son datos son la relación de compresión R y gamma. Entonces, de alguna ecuación, hallemos este cociente, temperatura en D sobre temperatura en C. Creo que podría ser de esta ecuación. Fíjense, de aquí la temperatura en D dividido entre la temperatura en C, ¿a qué es igual? Este cociente es igual al volumen en C dividido entre el volumen D. Y todo eso está elevado a la gamma menos 1. Eficiencia térmica igual 1 menos. No olvidemos que el volumen en C, en este caso, es el volumen en B. El volumen en D es igual al volumen en A. Y se había definido en un ciclo Otto la relación de compresión R como el cociente del volumen máximo, volumen en A, sobre el volumen en B. Fíjense que volumen en B sobre volumen en A es el inverso de esa relación de compresión. En otras palabras, este paréntesis es 1 sobre R, lo cual está elevado a la gamma menos 1. Finalmente, anotemos acá gamma menos 1. ¿Qué vamos a obtener? Que la eficiencia térmica de un ciclo Otto es 1 menos, como esto es 1 sobre R, esa cantidad se puede invertir simplemente colocando R, pero afectando por menos 1 su exponente. Gamma menos 1 afectado por menos 1 es 1 menos gamma, que era justamente lo que se pretendía demostrar. Ahora, pasemos a la segunda parte del problema planteado.
vamos a determinar la variación de entropía. Para determinar la variación de entropía, recordemos la definición de la misma. La variación de entropía se define como la integral del diferencial de calor sobre temperatura. Vamos con el primer proceso de este ciclo Otto. El primer proceso es el proceso AB, pero el proceso AB es un proceso adiabático. Nosotros sabemos que en un proceso adiabático no existe transferencia de calor. Consecuentemente, la variación de entropía en el proceso AB simplemente es cero, en virtud de que no existe transferencia de calor. Ocurre exactamente lo mismo en el otro proceso adiabático, es decir, la variación de entropía, de ahí su nombre, ¿no? Proceso isoentrópico. La variación de entropía en el proceso CD también es cero. Entonces, una conclusión importante del problema. En procesos adiabáticos, al no existir transferencia de calor, la variación de entropía en esos procesos vale directamente cero. Vayamos con el primer proceso isocórico. Es el proceso BC. Entonces, aplicamos la definición de variación de entropía integral del diferencial de calor sobre temperatura. Pero esta ecuación la aplicamos al proceso BC. Este va a ser calor BC, variación de entropía BC. Igual. No olvidemos que el diferencial de calor, bueno, lo hemos borrado, pero el calor en un proceso isocórico es número de moles, calor específico a volumen constante, diferencial de temperatura sobre temperatura. Límites de integración. Temperatura inicial, temperatura final. Límite inferior y límite superior, respectivamente. En este caso, el estado inicial en este proceso es la temperatura en B, y la temperatura final en este proceso es la temperatura en C. Variación de entropía en el proceso BC igual. NSB, constantes. Esta integral es el neperiano de la temperatura, que la evaluamos en estos dos límites. Y estrictamente hablando, ¿qué deberíamos escribir acá? Paréntesis, neperiano de temperatura en C menos neperiano de temperatura en B. Todos sabemos que resta de logaritmos es simplemente el logaritmo del cociente de ambas cantidades. Y aquí vamos a tener logaritmo de temperatura final, temperatura en C, sobre la temperatura inicial, temperatura en B. Calculamos ahora la variación de entropía en el otro proceso isocórico. El otro proceso isocórico es DA. Y como es el mismo tipo de proceso, no hace falta repetir todo este procedimiento, simplemente vamos a aplicar esta ecuación. Y aquí vamos a tener NCB neperiano. Aquí debe escribirse la temperatura C, que corresponde a la temperatura final. En este otro proceso isocórico, la temperatura final es pues la temperatura en A, que va en el numerador. En el denominador debe escribirse la temperatura en B. En el primer proceso isocórico, la temperatura en B corresponde a la temperatura inicial. En el otro proceso isocórico, ¿quién es la temperatura inicial? Es la temperatura N. Listo. La segunda parte del problema nos pide determinar la variación de entropía en el ciclo. Es intuitivo decir que la variación de entropía en un ciclo termodinámico es igual a la variación de entropía en todos los procesos. En este caso, la variación de entropía de todo el ciclo será igual a la variación de entropía del primer proceso, AB,
más la variación de entropía en el siguiente proceso, BC, más la variación de entropía del siguiente proceso, CD, más la variación de entropía del último proceso, que es DA. Estos dos procesos adiabáticos tienen una variación de entropía igual a 0. Y aquí están estos dos términos. Pero no olvidemos que estas temperaturas no son independientes, están relacionadas mediante esta ecuación. Esta ecuación, o esta, depende de nosotros, puede ser reescrita de la siguiente forma. Esto es igual, fíjense, temperatura en C sobre temperatura en B. Podríamos despejarlo de acá. Temperatura en C sobre temperatura en B. ¿A qué va a ser igual? Aquí reescribimos NCB neperiano, y este cociente, si despejamos de esta ecuación, temperatura en C sobre temperatura en B había sido igual a temperatura en D sobre temperatura en A. Bueno, como se me ha terminado la pizarra, directamente vamos a escribir la variación de entropía, en este caso en un ciclo Otto. ¿A qué va a ser igual? Aquí necesito de su ayuda e imaginación, por favor. Variación de entropía en el proceso BC. Está aquí. NCB se puede factorizar, lo vamos a dejar afuera. Y fíjense, vamos a tener, aplicando propiedades de logaritmos, logaritmo de temperatura en D menos logaritmo de temperatura en A, más NCB se ha factorizado. ¿Qué tenemos aquí? Neperiano de temperatura en A menos neperiano de temperatura en D, que es exactamente igual a estos dos términos, pero con signos cambiados. Los cuatro términos se simplifican. 0 multiplicado por NCB, que estaba multiplicando, simplemente es 0. La variación de entropía en un ciclo termodinámico, y en este caso en particular en un ciclo Otto, había sido igual a 0. De esta forma se ha determinado la eficiencia térmica, que está aquí, y una segunda conclusión de este problema, muy importante para nosotros en el capítulo de termodinámica, es conocer que la variación de entropía, y esto lo podríamos generalizar, la variación de entropía en cualquier ciclo termodinámico debe ser igual a 0, tal cual acaba de demostrarse. Muchas gracias por su atención.